la historia como ciencia. La historia como ciencia, ¿ah? Podemos ver que va desarrollado desde el padre de la historia, considerado así a Heródoto, ¿no? Que es una ciencia social que estudia de una manera ordenada, verídica, el desarrollo de la evolución de los pueblos y también acerca del hombre. Entonces, la ciencia social, que es la que estudia la parte de la historia, estaríamos hablando de la historia universal y también la historia propiamente de cada cultura. ¿Para qué es importante la historia como ciencia? Nos da el conocimiento acerca de lo importante y nos ayuda a entender mejor de lo que ha pasado. Nos ayuda también a entender cuál puede haber sido, incluso evitar los errores de la actualidad, incluso para así plantearnos también a un futuro mejor. O sea, la historia tiene muchos beneficios. Asimismo, había una gran frase que se dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. O dicho de otra manera, también la historia a nosotros nos da la seguridad de quiénes somos o de dónde venimos, ¿no? Finalmente entenderíamos nuestro presente y asimismo seguir proyectándonos hacia el futuro. Algunas disciplinas auxiliares o disciplinas científicas que también se le conoce son muchísimas. Solamente hemos planteado algunas, ya como la paleontología, que estudia los restos fósiles, así como también acerca de la antropología, estudia sus costumbres, su cultura, la geología, que estudia propiamente el origen, la formación de la Tierra, la filología, estudia las lenguas, los escritos antiguos, y la numismática, que estudia acerca de las monedas, medallas, y podríamos ir analizando otros más, ¿no? Ya que también la geografía y la historia también van de la mano. Entonces, dicho de otra manera, las disciplinas científicas que son diversas, ayudan al mejor estudio, al mejor detallado, al comprender mejor lo que es la historia. Conocer para nosotros la línea de tiempo de la historia va a ir de diferente manera. Una de las maneras sería cuando mucho se conoce en el mundo occidental, aclarando ese mundo, en el mundo occidental, ya poniendo un año, digamos, intermedio, que es el año cero. Entonces, hacia en la recta numérica izquierda, o digamos hacia el pasado, estaríamos hablando antes de la era cristiana, y después del año cero, estaríamos hablando después de la era cristiana, ¿no? AC y DC, comúnmente se le conoce. Entonces la historia se encuentra clasificado en estos dos grandes periodos, pero no es la única manera tal vez de poder hacer la historia. Y la historia universal mucho más abarca de conociendo como las etapas, la prehistoria, ¿ya? Y podríamos de ahí entender la historia. Y dentro de la historia vamos a encontrar la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la contemporánea. Entonces quiere decir de la siguiente manera que las etapas de la historia, que es la clase que viene, la semana que viene, vamos a las etapas de la historia, vamos a detallar, ¿no? Que es un poco la prehistoria, lo que ya hicimos la clase, la historia, ¿no? Inicio de la historia antigua, la edad media, la edad moderna, la edad antigua, perdón, la edad contemporánea, ¿ya? Ahora, ¿qué fuentes podemos nosotros entender aquí en las fuentes de la historia? Se nos dice que antes que aparezca la escritura, por ejemplo, podríamos hablar de la prehistoria, hay fuentes propiamente que también no necesariamente es de la prehistoria nada más, también en la historia. Podemos entender nosotros algunos escritos, antes de ser escritos, han sido fuentes orales. ¿Qué quiere decir? Una tradición, por ejemplo, de una cultura, que esa cultura empieza a relatar, esa cultura empieza a no contarse a los padres y a alguien se le ocurre por ahí, dicen, ¿y por qué no lo registramos, no? Para que quede en memoria y finalmente lo escriben. Hay algunas fuentes orales que solamente, algunos dicen, no, pero en tal lugar y se creó así, pero ¿dónde hay un escrito? No, no hay un escrito. Entonces es una fuente oral, ¿no? A veces las fuentes orales también pasan a fuentes escritas, pero no necesariamente. Hay algunas veces tradiciones, alguna cultura, alguna historia de nuestro pueblo y no está escrito. Entonces la fuente oral también es importante para ir conociendo algunos datos que tal vez no está escrito. Y lo escrito ya propiamente, ¿no? Ya está bien detallado posiblemente. Entonces serían, ¿no? Fuentes orales y fuentes escritas.
Dentro de las fuentes orales, o sobre todo escritas, orales vamos a encontrar leyendas, tradiciones, mitos, y en las fuentes escritas también. Entonces vamos a ir viendo algún punto como fuentes también iconográficas. Las fuentes iconográficas ha servido también mucho, por ejemplo, cuando estudian la cultura de los mayas, la cultura aquí en el Perú, puede ser Chavín, puede ser Nazca, y uno va entendiendo de cómo esas representaciones rupestres de esos artes hacía la significación de su tiempo, ¿no? La forma de cómo están ahí graficando los animales, la cultura, o sea, las fuentes iconográficas ayuda mucho a ir entendiendo la historia. Otro serían las ayudas audiovisuales, ¿no? Tal vez el de aquí estamos utilizando tal vez visual, pero también los videos, por ejemplo, ¿no? Audiovisuales, ¿no? Por eso es muy común, aunque ha perdido fuerza en estos últimos años con el Internet, pero no es tan antiguo las videotecas, ¿no? A bibliotecas, obviamente, con libros, videotecas era ahí donde no comúnmente ya se ponía videos y ahí teníamos también propiamente a lo que era una explicación detallada. Pero asimismo, podíamos nosotros entender acerca de las fuentes monumentales, ¿no? Ya comúnmente ya hablar de restos arqueológicos, ¿no? Machu Picchu, el Caral, podríamos hablar de los restos de Chan Chan y otras más, ¿no? Muchas otras culturas que también nos ayudan. O sea, ¿qué quiere decir a nosotros? A nosotros nos da una cierta seguridad cuando entendemos, ¿no? Algunos puntos importantes acerca de ver que sí estamos entendiendo de que nuestra cultura, por favor, ¿ya? Detallado a base de una historia, pues obviamente nos ayuda a nosotros ir entendiendo de que las fuentes ayudan a la reconstrucción propiamente de la historia. Voy a hacer un paréntesis para dar pase a algunas preguntas, ¿no? Tal vez seguir recordando paso a paso, ¿no? Y alguien, por favor, si tal vez ven ahí por inconveniente de ver, no hay ningún inconveniente, pueden, por favor, tomar algunos apuntes si crees conveniente, o también está ya en el intranet, que va a estar de manera de un PDF, o también reitero que pueden hacer la pregunta en el momento que estamos hablando y ya como están desactivados audio, pueden estar escribiendo la pregunta. Pero en este paso vamos a regresar ya a ver algunos puntos, ¿no? La fuente como historia. Muy bien, activamos